con el objeto de brindar elementos que permitan el análisis de situaciones concretas en entornos como los que normalmente utilizamos para trabajar con los derechos humanos, y para dar continuidad a esta serie de presentaciones orientadas sobre todo a promover la reflexión crítica sobre la historia efectiva de los derechos humanos y su fundamento sociopolítico, ya que nuestra perspectiva no es ius filosófica, quisiera acercar tres nociones práctico-conceptuales para operar con los derechos humanos en términos de su historicidad efectiva. Ya digo, y que tienen que ver, como todo lo que he intentado desarrollar hasta aquí, tienen que ver con el carácter histórico y conflictivo de esta categoría, ¿no? Y en realidad de cualquier otra categoría jurídica. Necesariamente será esta una presentación breve de estos elementos, con escasa fineza técnica. No es un formato que permita profundizar en algunos aspectos, para eso tenemos en todo caso la lectura, porque en todo caso interesa más instalar un debate que integrar conceptos a un canon. Son herramientas. Y porque realmente en realidad suponen resolver varias líneas de debate previo, para lo cual no disponemos de tiempo, recursos, y tampoco es realmente la idea. La idea es, en todo caso, dar herramientas, pero no resolver debates. No creo que sea una instancia de ese género. Primero porque los debates son muy amplios, porque las prácticas son muy diferentes, y porque en definitiva no sabemos siempre a priori qué herramientas serán buenas para tratar con qué realidad. La persona que trabaja con derechos humanos enfrentada a un contexto determinado tiene que recurrir a muchas fuentes de experiencia, y esta en todo caso solo intenta ser una vía de acceso para tener recursos, espero que de calidad, para tratar con esas situaciones. De estas tres nociones práctico-conceptuales, la primera gira en torno a la crítica general de la democracia formal y se define en lo que se denomina democracia nominal. Entiendo que es importante precisamente por la necesidad de comprender con precisión el contexto en el que se trabaja con el discurso de los derechos humanos. Cierto es que el discurso en sí, la práctica de los derechos humanos, puede trabajar en contextos formalmente no democráticos, pero en el contexto histórico-social en el que nos movemos normalmente quienes nos encontramos en este espacio, es un universo de condiciones que conviene explorar. Por lo menos en mi opinión me parece que conviene explorar. La segunda noción conceptual se orienta a la interpretación de las acciones corporativas que afectan de manera transversal al funcionamiento del sistema jurídico político en general, en el contexto de democracia formal especialmente, aunque no exclusivamente, y de los derechos humanos en particular, ya sea como espacio de resolución de conflictos que los procesa, digamos, o como espacio de transición hacia canales y órganos supranacionales. Es decir, sea que se entienda la gestión de los conflictos en el espacio jurídico-político de lo nacional o de lo internacional, esta es la comprensión de la acción corporativa transversal, es siempre, en mi opinión, también fundamental. La tercera de ellas es atender a usos sociales propiamente ideológico-políticos, en donde los derechos humanos como categoría desacoplada de los sistemas jurídicos cumplen una función de discurso de defensa de valores, como confrontación, en general, con el Estado predominante, y a través de la acción del Estado de otros intereses, considerando, claro, siempre las propias limitaciones sociopolíticas de la categoría, a la cual le hemos dedicado ya algunas reflexiones. Antes de comenzar, quiero repasar muy rápidamente algunas premisas que se desprenden de lo que venimos trabajando, que permiten establecer un terreno común de debate, aunque eventualmente estas premisas también pueden ser debatidas, lógicamente. En primer lugar, a riesgo de ser
pesado, insistir en el carácter histórico, contingente, impuro para recordar las reflexiones de Joaquín Herrera Flores, no solo de los derechos humanos como discurso de defensa de valores, sino de todos los aspectos contextuales e ideológicos que los afectan y con los cuales interactúan. En segundo lugar, recordar la referencia práctica efectiva a las organizaciones estatales como instancia primera y principal de referencia para la resolución de conflictos asociados a los derechos humanos. En tercer lugar, referir la composición compleja de estas organizaciones estatales y también de las internacionales eventualmente, sean o no formalmente democráticas, y que afectan al procesamiento jurídico-político efectivo. Insisto, de toda categoría jurídica, las formas jurídicas hacen a los contenidos, porque hacen a los resultados, a la manera de captar información, a los intereses que intervienen y a las consecuencias, sean judiciales o políticas en términos de aplicación de políticas públicas. Insisto con que les doy más importancia a las democracias formales porque constituyen nuestro entorno más inmediato y directo, nuestro mundo de la vida, no porque sean los únicos espacios posibles para el desarrollo de los derechos humanos. En cuarto lugar, sí, insistir en que al margen de su autopresentación ideológica, los valores contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos o cualquier otro catálogo de valores, son espacios de conflicto social, más conflictivos en la medida en que deben ser, discursivamente expresados y políticamente procesados. No quiere decir esto que no haya tensiones sociales que en ocasiones son verdaderamente potentes y poderosas y que no encuentran una expresión o cuya expresión está fuertemente reprimida por las circunstancias. Pero para el análisis de esta categoría particular y en el contexto de los sistemas jurídico-políticos, es importante tener en cuenta esta caracterización. Por último, tener en cuenta que es en los espacios sociales de lucha y conflicto en donde los derechos humanos pueden cumplir alguna labor útil en la búsqueda de la equidad, la justicia, la emancipación, contribuyendo a consolidar la defensa de intereses que están subordinados, que son subyugados o oprimidos. Entiendo que todavía, con todas sus limitaciones y toda la competencia que enfrenta, el discurso de los derechos humanos sigue teniendo cierto potencial para defender estas posiciones inferiores, atendiendo siempre a las complejidades que ofrece su implementación en entornos en donde la conflictividad es casi siempre multidimensional. En este sentido, creo que nuevamente hay que valorar o valorizar el análisis científico, porque si algo no nos podemos permitir desde el punto de vista de la ciencia es no enfrentar estos problemas complejos en toda su complejidad. En ocasiones, por comodidad del discurso político, preferimos no tratar con las complejidades como se presentan, pero esto lo único que tiene es que luego nos enfrentamos a la evidencia fáctica de que la complejidad, desvía nuestros fabulosos planes, porque si uno traza planes simples, creyendo que la realidad es simple, están destinados a ser una pérdida de tiempo o algo peor. Entonces, respecto del primer término, el de democracia nominal, tengo que admitir en principio que no puedo realmente demostrar propiamente nada respecto de la propuesta conceptual en este formato aquí, porque el caso es que lo que se ha dicho y escrito sobre la idea de democracia y los debates en torno a su funcionamiento, legitimidad y estructura mínima posible son prácticamente inabarcables. Intentar simplemente debatir con esos modelos, opiniones, discursos, construcciones filosóficas, prácticamente impide la posibilidad de hacer una propuesta con sentido cognitivo. Porque en este sentido mi propuesta en realidad es muy sencilla, lo cual implica resumir, pero también, como digo, evadir muchos de esos debates. Es lo que pasa de todas formas en cursos de este tipo, ¿no? Se eligen líneas de desarrollo y no se explica la totalidad del universo de referencia.
En todo caso, sí decir que se trata de evitar el debate con las formas de reflexión idealistas sobre la democracia y sobre todo las meramente nominativas. Precisamente porque llamar a algo democracia no lo convierte en democracia. Y ese es el punto central, porque no puede realmente hablarse de democracia, de gobierno del pueblo, tan siquiera de gobierno de las mayorías, cuando la distribución del poder efectivo real es asimétrica y altamente concentrada en estructuras piramidales, por ejemplo, al momento de definir y decidir sobre, la distribución de los recursos sociales o de los mecanismos que hacen a la distribución de esos recursos y el establecimiento de reglas y normas de conducta legítimas de alcance general. Cuando efectivamente se observa que continuamente son pocas personas las que deciden en relación al número total de la población, que en teoría legitima a través del voto, ese mecanismo tan frágil en el sentido de tan endeble en su impacto, creo que no se puede defender la idea de que una democracia es un espacio donde la gente vota o tiene el derecho o el deber de votar cada determinado tiempo para elegir representantes. No basta con eso para decir que eso es democracia. Hay que verificar que la distribución del poder real no sea tan asimétrica que en realidad estemos ante una oligarquía disfrazada de democracia. Lo cual entiendo, todos quienes hacemos algo de crítica sobre el modelo, sospechamos inmediatamente. Porque claro, no se trata de oponer o establecer dicotomías sencillas o fáciles, diría facilistas, como por ejemplo oponer dictadura a democracia. Claro que no estamos hablando de que estos sistemas de democracia formal, que tienden a ser nominales, sean lo mismo que las dictaduras a las que estamos lamentablemente tan acostumbrados en Latinoamérica, por ejemplo. Se trata de entender realmente de qué se trata el sistema jurídico-político existente. Y si se lo va a definir de una determinada manera, vinculada a gobierno del pueblo, a soberanía popular, y no simplemente a imperio de la ley, porque esta puede tener diversos orígenes, entonces entiendo que la idea tiene que ser puesta, a debate. ¿Sí? No naturalizar la idea de que como hay elecciones, vivimos en democracia. No me interesa realmente la discusión acerca de si la democracia directa es posible o no. Solo me interesa en este caso verificar que la democracia formal puede cumplir con sus propios requisitos de legitimidad para el desarrollo de esas funciones sociales y puede ser también un espacio de resolución de conflictos de interés y puede todavía en ocasiones beneficiar a las partes más débiles y desfavorecidas, pero no es a priori un espacio de distribución homogénea del poder. Y esto tiene consecuencias materiales en un entorno socioeconómico en el cual el resultado de cada ciclo tiende a aumentar la concentración de la capacidad de circulación del dinero utilizado como capital. O en las economías formalmente no capitalistas, de otras formas igualmente concentradas de distribución del esfuerzo y las recompensas materiales y simbólicas. Pero aún en este caso, grandes economías como la China pueden pretenderse no capitalistas, pero están operando completamente en el mercado capitalista global. Sobre esto creo que hay consenso suficiente para ya no hacer esa vieja distinción entre sociedades capitalistas o no capitalistas. La principal de esas consecuencias que decía, entiendo que en algún momento ya lo dijimos, es replicar esas mismas asimetrías y sus modos de funcionamiento. Si la democracia, como gobierno de las mayorías, replica modos de funcionamiento que benefician sistemáticamente a unas minorías, también tenemos un cierto grado de sospecha sobre lo que esa definición de democracia nos está diciendo. Y evidentemente las cosas empeoran en el espacio de estados nacionales, económicamente dependientes, subordinados, con fracturas estructurales severas o incluso insuficiencias estructurales para insertarse en los mercados sin
intensificar los daños causados a las poblaciones afectadas. Pero además de las consecuencias socioeconómicas que por sí mismas merman fuertemente la apariencia de la soberanía popular, un concepto de legitimación altamente problemático, al cual en cursos más extensos le dedico más tiempo, y tiene que ver con que no llego acá a desarrollar más ampliamente esta idea del vínculo entre la democracia formal y la democracia nominal. Además de estas consecuencias socioeconómicas, decía, las condiciones de la democracia formal velan los circuitos de funcionamiento de los sistemas, de presentación de reclamos y de resolución de conflictos frente a estos reclamos. Porque la verdadera distinción fáctica, entiendo, no es entre lo formal y lo real, sino entre lo nominal y lo real. Lo formal funciona perfectamente con la idea de democracia nominal, es decir, algo que se llama a sí mismo democracia como método ideológico de legitimación, pero que no lo es. Las formas funcionan, lo que pasa es que no es real que sean formas democráticas. La distancia variable, esto también hay que tenerlo en cuenta, que existe entre lo que se declara que debe ocurrir y lo que ocurre en forma efectiva es lo que importa. Claro que uno puede traer casos de democracias formales que son mucho menos nominales que las latinoamericanas. Normalmente se termina citando los modelos escandinavos. En mi opinión, prácticamente no hay en el mundo, ni siquiera en Escandinavia, democracias formales que no sean ampliamente nominales. ¿Y por qué es necesaria la distinción? Porque las reglas formales pueden, insisto, funcionar perfectamente y el sistema de base seguir siendo indefinidamente asimétrico en la distribución del poder político, social, económico, todas las formas de distribución social del poder, si quieren verlo en la teoría sociológica clásica, se puede seguir usando a Weber y sigue existiendo asimetría en esos campos clásicamente definidos. No es que les esté invitando a utilizar solamente teoría clásica, ya aclaré que, por ejemplo, yo mismo no la uso, pero quiero decir, hay una cierta continuidad frente a cualquier modelo sociológico de distribución del poder que se quiera utilizar y desarrollados en el último siglo y medio, y en todo se va a verificar la asimetría muy marcada de la que estamos hablando. Hay muy poco secreto en este sentido. ¿Por qué democracia formal entonces? ¿Por qué llamar democracia? Bueno, el caso es que los poderes fácticos encuentran en la democracia formal dos cosas. Por un lado, una legitimidad del funcionamiento estructural sistémico, y en lo que hace a las condiciones formales, la división de poderes, la gestión de los conflictos por vía de la creación de partidos que defiendan determinados espacios de poder. Los poderes fácticos encuentran en la democracia formal también un excelente sistema de gestión de conflictos. Pero las tendencias a la concentración harán a la vez que el sistema sea todo lo nominal que sea posible en términos de capacidad popular de toma de decisiones. Entonces, en este sentido, los partidos políticos como órganos legítimos de integración de los poderes públicos generales, al ser quienes producen y gestionan las candidaturas, en general con casi absoluta inexistencia de democracia interna real, ocupan un lugar estratégico en este sentido. A nivel global, la democracia tiende a ser partidaria. Por supuesto, son muy diferentes los modelos de partido, pero no es casualidad que en una enorme cantidad de democracias formales la tendencia sea, en condiciones de relativa normalidad, acercarse a un bipartidismo marcado, y en condiciones de crisis se produzcan fragmentaciones hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el centro, para rearticular los discursos de defensa de intereses. En esta relación, cuando dos o más partidos políticos luchan, debaten o compiten, en realidad es porque se ha terminado el estadio aparente de la elección popular. La representación nunca es, en realidad, delegación del poder.
muy pocos partidos que funcionan consultando permanentemente a sus bases. Se trata más bien de un reemplazo más o menos calificado. Por el mero hecho de aceptar las condiciones de la democracia formal, los partidos ceden toda pretensión de alterar estructuralmente el funcionamiento general, porque ya aceptan compartir determinaciones estructurales con otros partidos que son conservadores de esa estructura, y de esta manera muchos reclamos deben presentarse contra la práctica totalidad de los rangos partidarios, ocupen o no cargos públicos, en donde las excepciones se suelen presentar, en los extremos minoritarios del arco político y con más intensidad en momentos de crisis. Pero estos extremos minoritarios tienen poco o ninguna chance de ocupar posiciones estratégicas en el sistema de gobierno, y cuando eventualmente lo hacen, suele ser síntoma de una crisis de representatividad que no es, a su vez, otra cosa que la expresión de extensos conflictos sociales que el sistema no puede gestionar, porque recordemos que cuando se habla de democracia capitalista, un término que me parece perfectamente amigable, utilizable, recordemos que el capitalismo es un sistema extraordinariamente dinámico, ¿sí? No podemos asumir con facilidad que las formas jurídico-políticas van a durar mucho, porque la base estructural del sistema tiende a la mutación casi permanente. Ya Adam Przeworski señalaba hace varias décadas esta inestabilidad intrínseca de la democracia interclasista. Pero lo que debemos apreciar también es que esta inestabilidad continua a su vez encubre el carácter fácticamente conservador de toda la estructura jurídico-política, por una razón que he mencionado antes, y que se agrega a esta cesión de poder de los movimientos más revolucionarios o progresistas. El caso es que en esta segunda instancia observamos que el sistema judicial no está estructuralmente afectado por los recambios democráticos, estos que son periódicos, que se establecen para los restantes poderes públicos, de modo que se constituyen como garantes estructurales, porque además sus respuestas son regulares y continuas en este sentido. Al margen de su evidente importancia material como serie de órganos de gestión de conflictos, ya lo hemos dicho, es muy difícil pensar instancias en los que el sistema judicial puede dejar de funcionar y la estructura social seguir funcionando de manera más o menos orgánica, sobre todo en grandes sociedades, porque esa complejidad se mantiene precisamente por la intermediación de estos sistemas jurídico-políticos. Y aquí entiendo es donde es posible comenzar a entender de qué manera los institutos públicos, leyes, órganos, espacios jurisdiccionales, partidos políticos, poderes generales, ministerios, cada una de las instancias que integran los aparatos fijos, digamos, profesionales de carrera, o sean los variables del Estado. Aquí es posible comenzar a entender, decía, de qué manera se encuentran conectados con los restantes poderes fácticos que integran de una u otra forma el entramado social y que activan políticamente no cuando hay elecciones, sino de manera permanente, o que se activan para la defensa de un interés, digamos, no será permanente, pero no se van a activar, no van a esperar que haya un proceso eleccionario para activarse. No van a generar un candidato que opine en contrario con una nueva plataforma política. Los poderes fácticos actúan en el momento, porque sienten amenazados sus intereses en el momento, por decirlo así. Hay en este sentido una mirada que no sé si calificar de ingenua o de simplista, que insiste en evaluar el funcionamiento del Estado y sus organizaciones en forma independiente del resto de las estructuras sociales. No se hace quizá deliberadamente, pero cuando se estructura toda una currícula de estudios sobre el Estado y las políticas públicas sin atender a los restantes poderes fácticos, porque es muy complejo el aparato del Estado y nos fijamos en las normas y en los órganos y en los organismos y demás,
creo que se está perdiendo una pata fundamental y claro, los resultados y la interpretación de las prácticas es completamente diferente. Creo que una perspectiva crítica no puede evadir esta cuestión. Por eso decía, es cierto que la gran complejidad de los aparatos estatales contemporáneos invita a sostener esta perspectiva y hay que estudiar cómo está constituido cada estado particular y ver también las regularidades entre los diferentes estados para entender qué es lo que está trabajando allí. Pero, puesto en perspectiva, parece imposible no considerar aspectos que son determinantes en la historia efectiva. Si la división de poderes públicos es importante para comprender el funcionamiento democrático formal contemporáneo, por ejemplo, el ejercicio del poder fáctico, por ejemplo, de las grandes corporaciones económicas, es igualmente importante para analizar sus resultados. O en el caso en que existe injerencia de una potencia extranjera, no tiene sentido seguir mirando únicamente cómo funciona un estado particular. De modo que la producción y aplicación normativa, per se, no pueden entenderse realmente sin esa facticidad oculta detrás de la validez formal, para citar nuevamente a Habermas. Me parece bastante notorio que esto afecta el desarrollo efectivo de todo lo que está vinculado a los derechos humanos en sus dimensiones prácticas. Y en la medida en que, por ejemplo, el mercado mundial y la geopolítica son también espacios de lucha cruzados por intereses fácticos, bueno, cualquier en realidad espacio de aplicación del discurso de los derechos humanos va a estar en cierta medida afectado por estas condiciones.